Hoy vamos a hablar del Visual Classifier, ¿no? Que es nuestro producto para clasificación visual. Y os he dividido la presentación en 5 partes. Básicamente una diapositiva que es Anaimo, que es la compañía. Luego una introducción pequeña de qué es la visión por computador. Y luego ya entramos en el Visual Classifier, que es nuestra herramienta de visión por computador. Y luego el apartado más interesante, que es un caso de uso concreto para el que lo hemos utilizado y que probablemente lo veáis pronto en la vida real, o sea que es interesante. Y luego unas pequeñas conclusiones. Entonces, le había comentado que Anaimo es una empresa con experiencia en temas de inteligencia artificial desde el 2007, porque somos un spin-off de una matriz que se llama Aidin, que es probablemente por la que os hayáis unido al webinar, que básicamente es un software industrial y tenía necesidades para temas de predicción de averías y mantenimiento de inteligencia artificial, entonces desarrolló temas de redes neuronales, ¿no? Y en el año 2021, como había mucha necesidad de cosas de IA aparte de industriales, pues se creó la empresa Naimo, que es para la que yo trabajo, que es solo de IA. Entonces, hacemos productos de inteligencia artificial y uno de esos productos pues, es el Visual Classifier. Y le comentaba también antes que tenemos nuestro SDK propio, porque, bueno, no sé si sabes, pero en la IA se utilizan frameworks y SDKs disponibles en Internet de empresas como Google o Facebook, y nosotros tenemos el nuestro propio, que hasta ahora lo hemos utilizado en todas las soluciones. Vale, ahora voy a hablar rápidamente de qué es la visión por computador para encuadrar el Visual Classifier y es básicamente un conjunto de tecnologías que permiten a los ordenadores, ¿no? comprender lo que están viendo en una imagen, ya que para nosotros es inmediato saber que esto es un mando, pero para el ordenador no es un problema tan trivial. Entonces, el tema de la visión por computador existe ya desde los años 60, desde que hay ordenadores y cámaras básicamente, pero no aplicaban la inteligencia artificial básicamente porque necesita una potencia de cálculo que en el momento no existía. Entonces, eso cambia en el año 2012 con mucha más potencia de cálculo, ya se puede usar las redes neuronales profundas, ¿no? Que se llaman Deep Neural Networks, y a día de hoy pues se utiliza a escala masiva, ¿no? Con temas, por ejemplo, con el ChatGPT, que conoce todo el mundo, que tienen billones de parámetros, entonces se necesita mucha potencia de cálculo. Entonces, hay varios problemas de visión por computador. El más clásico es el de la clasificación, que es el que hace el Visual Classifier, que es básicamente clasificar una imagen y decir de qué tipo es, ¿no? Se llaman clases o etiquetas, labels en inglés, y decir a cuál pertenece, ¿no? Pues en el caso de coches podría ser, pues esto es un Kia Picanto, esto es un Nissan Qashqai, etcétera. Luego está el problema de la detección, que es dentro de una imagen detectar dónde está un objeto, en este caso el coche, o la segmentación, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero como el área en concreto. Además, estos problemas se pueden combinar. Tú puedes primero detectar que es un coche y luego clasificar qué coche. Además, están los problemas también que habíamos comentado antes con Víctor, el tema del OCR y el OCV, que es Object Character Recognition, ¿no? Y Character Verification, que se utilizan básicamente para reconocer caracteres. Por ejemplo, es lo que utiliza, creo que es Google Lens, ¿no? Para el tema de cuando tú apuntas con el móvil y te detectas el texto y te lo traduce automáticamente, es porque utiliza OCR. Y se utiliza mucho también para verificación de etiquetas y códigos de barra en temas de verificación de la producción, ¿no? Al final de la línea. Entonces, todo el tema de la visión por computador con inteligencia artificial se basa en las redes neuronales, que es como el cerebro, por así decirlo, de la inteligencia artificial. No va a entrar en las matemáticas ni mucho menos que hay detrás de esto, que están en Internet y hay muy buenas fuentes, pero simplemente decir que estas redes neuronales son lo que hacemos con el SDK que os decía antes, que no es más que una librería con funciones de programación para hacer estas redes neuronales. Y estas redes neuronales tienen una capa de entrada que se llama y una capa de salida. En la capa de entrada es donde metes las imágenes, en este caso los coches, y en la salida pues es la que te dice qué coche es. Y esto es básicamente porque las imágenes no son más que píxeles, los píxeles tienen valores numéricos y esos valores numéricos los metes a cada neurona. Si tienes una imagen de 100% píxeles, pues son 10.000 entradas y pues tendrías, si hay 5 modelos de coche, pues 5 salidas. Entonces la red neuronal es lo que te devuelve a partir de esas entradas una salida. Entonces, imaginaros, ¿no? Una foto de 100% píxeles, pues 10.000, pero lo que os comentaba, que el ChatGPT, por ejemplo, tiene billones de parámetros de entrada. O sea, es un monstruo. Por eso se necesita tanta potencia de cálculo. Entonces, ¿hasta aquí habéis entendido más o menos? ¿Me habéis seguido? Sí, Sí. Vale, pues ahora que ya habéis visto a grosso modo qué es el... Espera que se ha venido aquí un chico. Vale, ahora que hemos visto a grosso modo qué es la visión por computador,
pues ya sabemos ubicar el Visual Classifier, que es básicamente una herramienta de clasificación. El primer problema que habíamos visto, ¿no? Decir a qué clase pertenece una imagen. El problema concreto se llama clasificación multinomial, porque es en muchas clases, ¿no? Multinomial. Y ejemplos de uso pues son pues, la clasificación de señales de tráfico para la conducción autónoma, para ahora los coches autónomos, ¿no? Que conducen solo, pues que tengan una imagen de una señal de tráfico y sepan decir cuál es, pues es un stop, me paro, etcétera. Se utiliza pues, para clasificar alimentos, pescados, frutas, carnes, lo que sea. Y se utiliza mucho también para el tema de imágenes satelitales, para, por ejemplo, clasificación de cultivos o seguimiento de barcos, la verdad, para prácticamente todo, imágenes satelitales. Entonces, el problema que venimos a resolver es, sobre todo, hacer un producto listo para usar y completamente documentado, ya que no sé cómo andáis en este tema, pero modelos de clasificación en Internet hay muchos, pero productos de clasificación visual ya no hay tantos, algo que esté listo para usar, que se descarga y a funcionar. Luego, por otro lado, la idea es clasificar enormes cantidades de imágenes, pero con pocas de aprendizaje. Uno de los problemas de cualquier IA es que todas las IAs se han de entrenar en mayor o menor medida. En el caso de clasificar imágenes, pues la tienes que entrenar con imágenes. Entonces, eh, hay problemas en los que eso no es una dificultad. Por ejemplo, de clasificar coches, pues no es difícil conseguir imágenes de coches, pero, por ejemplo, si fueras a hacer una solución que fuera a clasificar tipos de cánceres, por ejemplo, pues es muy complicado conseguir muchas fotos de pacientes con cáncer y por encima diferentes. Entonces es muy importante que aprendan en pocas imágenes. Y por último, que suelen ser herramientas de empresas muy grandes que tienen un coste elevado. El objetivo, ¿no? Como he comentado, al final es la automatización de cualquier proceso de clasificación que no se tenga que hacer de manera manual, porque esto pues, conlleva pérdidas y no tiene ningún sentido. Ahora brevemente, un par de características del Visual Classifier serían que está basado en nuestro SDK, como os he dicho antes, por lo tanto es exclusivo, por así decirlo, porque ninguna otra empresa lo puede utilizar, y permite sobre todo el aprendizaje en tiempo real. No, repito, no sé cómo andáis enterados, pero normalmente los modelos se hace un preentrenamiento, que es mandarle un montón de imágenes, la red neuronal aprende y luego tú ya haces predicciones sobre ese modelo preentrenado. Pero con el Visual Classifier puedes aprender también en tiempo real, es decir, tener un modelo ya entrenado, pero una vez está prediciendo, puede ir aprendiendo al mismo tiempo. Esto ayuda a poder añadir pues, nuevos modelos o lo que haga falta. Y también la inteligencia artificial no acierta al 100%, no es infalible, y bueno, alcanzamos unas tasas de acierto habituales del 95%. Además, como digo, aprende en pocas fotografías, por lo que hemos, más o menos con las pruebas que hemos hecho, en 10, 12 fotos por etiqueta, una etiqueta es cada clase, como os había dicho antes, ella alcanza tasas del 80%, que son muy altas. Es un producto listo para usar, como os he dicho, luego lo vamos a ver, que lo voy a abrir en un momentillo, y no son necesarios conocimientos de programación, no tenéis que saber programar, pero pese a que no haya necesidad de programación, permite una configuración, por lo que si sabéis algo de IA, si no sabéis tampoco hace falta porque tiene unos parámetros por defecto que van bastante bien, pero si no lo podéis configurar y jugar un poquillo. La comunicación es a través de comandos por una API, es básicamente enviar peticiones HTML, ¿no? Como peticiones web, como haríais en un navegador, se puede utilizar por un navegador, y no requiere un hardware específico. Esto también es importante porque hay muchos productos de estos de IA que te requieren, pues, por ejemplo, tener tarjetas gráficas porque funcionan con CUDA o tener un número mínimo de procesadores o de memoria. El Visual Classifier funciona con muy poco. Evidentemente requiere un mínimo, pero es muy poco. El fichero de configuración es simplemente lo que os decía, son 31 parámetros que se pueden configurar y vienen explicados en la guía. No voy a entrar en detalle, pero simplemente decir que es configurable. Lo mismo con los comandos de la app, estos son todos los comandos que hay y son básicamente, pues, saco una foto, ¿no? Para predecir, saco una foto y aprendo, cierro la cámara, aprendo todas las imágenes. Es el estilo para que podáis usarlo a través de comandos y no haya que programar, básicamente. Luego, he hecho una pequeña tabla comparativa. No sé si habéis utilizado alguna de estas soluciones. Para gente así particular, ¿no? En su casa, se utiliza algo Google Vertex porque se puede hacer en la nube online y cualquiera puede acceder. Y más industrial está Cognes, que Víctor me habías dicho, no me acuerdo qué marca antes de cámaras que utilizabais en el ciclo. Pues Cognes es Sí. un fabricante americano de cámaras, de visión por computador, básicamente. Ajá. Y tienen pues su suite de software y uno de esos módulos es para clasificación visual. Lo que aprovechan ellos, la ventaja que tienen es la sinergia con las cámaras, ¿no? Nosotros no fabricamos cámaras.
pero podemos usar las de ellos. Entonces, en primer lugar, básicamente todos utilizamos redes neuronales convolucionales, no sé si sabes lo que son, pero son básicamente lo que se viene usando últimamente. Lo que os enseñé antes es una red neuronal como clásica, por así decirlo, y desde 2016 o así se utilizan las convolucionales. Pero bueno, esto es lo que utiliza todo el mundo, es con lo que hay que quedarse. Ninguna requiere conocimientos de programación, o sea que si no tienes ni idea no pasa nada. Y son configurables. Hay botones pues, para configurar parámetros de aprendizaje o de cualquier otra cosa. Y aquí es donde empiezan un poco las diferencias. El tema de la plataforma específica. Normalmente esta gente te pide que accedas pues, a través de su programa o desde un portal de internet si es en la nube. Nosotros simplemente lo ejecutas y te comunicas por la ventana de comandos. Puedes hacerlo desde donde quieras. No hay una plataforma específica. Lo de añadir etiquetas en tiempo de ejecución, esto significa que, por ejemplo, para el caso de los coches, si tenéis un modelo para clasificar 10 coches diferentes, si queréis añadir un onceavo coche, lo podéis hacer sin tener que volver a entrenar el modelo. Esto parece una tontería, pero es importante porque si cada vez que vais a añadir una cosa tenéis que apagar, volver a reentrenar, que el entrenamiento es lo que lleva tiempo, es un coñazo básicamente. Además, como veremos, hay herramientas que te cobran por cada modelo. El añadir etiquetas lo que implica es que tenemos que poder aprender en tiempo real, porque si añadimos una etiqueta y no puedes aprender, el clasificador no va a tener ni idea de lo que acabas de añadir y va a ser una escopeta de feria. Y luego con el tema del precio, nosotros tenemos una licencia que es de nuestro SDK, lo que utilizamos para hacer las redes neuronales, y básicamente son como 290 euros al año, creo, y ya está, no se cobra por nada más. Mientras que, por ejemplo, Cognis te cobra una licencia de ejecución y otra de desarrollo, que una vale creo 3.000 euros y otra 6.000 para siempre, una y otra al año. Y, por ejemplo, Google, como decías, cobra por cada modelo que entrenáis, que es un poco absurdo, porque cada vez que quieres hacer un nuevo proyecto, a lo mejor entrenas, no sé, 15 o 20 modelos para ver cuál es el más adecuado. Ya por último, el tema de implicación del proyecto, es que si hacéis un proyecto con el Visual Classifier, pues me tenéis a mí, tenéis a David, tenéis a mucha gente con vosotros, ¿no? Para hacer el proyecto. Sin embargo, con Google o Cognos, que son empresas americanas, ¿no? Probablemente tengáis un soporte si contratáis una consultora tecnológica de por medio o algo así. Entonces, ¿os ha quedado claro dudas en este apartado? Que la verdad que he dado mucha cizaña. Nada, todo claro. ¿El resto bien? Bueno, ok. Si voy muy rápido o lo que sea, me decís y paro un poco, que a veces me embalo. Entonces, ahora voy a comentar el caso de uso para el que desarrollamos principalmente el Visual Classifier y es la clasificación de frutas en balanzas para supermercados. Y es básicamente que hemos hecho un acuerdo con un importante fabricante en España de balanzas que tiene sobre el 40% de la cuota de mercado y en muy poquitos meses vais a ver ya la solución implantada pues, en supermercados. No sé si en el vuestro, pero en la mayoría de los supermercados españoles sí. Entonces, ¿cuál es el problema básicamente? Que tenemos balanzas en los supermercados, ¿no? Que no reconocen las frutas. Entonces, el comportamiento habitual, ¿no? Es el usuario el que tiene que saber o mirarse el código de la fruta e introducirlo en la balanza, ¿no? Pones, ahí pongo el ejemplo de poner un plátano, pues tienes que saber de que el plátano es el número 53 y poner 53 en la balanza. La situación con el Visual Classifier es que le ponemos a la balanza una cámara de un fabricante, no es nuestra, como he dicho antes, y le ponemos el Visual Classifier nosotros. Entonces ahora las balanzas sí que son capaces de detectar de qué fruta se trata. Entonces nos saltamos el paso de tener que decirle el número de la fruta. Además, aprende en tiempo real, como os he dicho, cada vez que ponemos una fruta y seleccionamos cuál es, va aprendiendo, lo que le permite eso, añadir frutas nuevas. Entonces, ahora os voy a cambiar la cámara porque tenemos aquí una balanza en la oficina y os voy a enseñar unos pesajes para que veáis cómo funciona. Sí. Vale, ok. Pues básicamente tenéis la balanza, ¿no? Y pones la fruta, como harías en el supermercado, y ya te devuelve tres predicciones, ¿no? Entre las que pues, está el plátano. Entonces, de esta manera, ¡pum! Le das al plátano. No tienes que ir y saberte el número. Ponemos las ciruelas aquí y nos aparece la ciruela. Si no tuviésemos
y ponemos una chirimoya y aparece. Si no tuviéramos el Visual Classifier, pues lo que habría que hacer es lo típico, ¿no? De venirse aquí y pues nada, buscar el código de fruta que sea. Y bueno, a veces puede ser un coñazo. Entonces, en resumen es eso. Ahora vamos a ver cómo funciona un poco más en detalle, tampoco demasiado, pero la idea es esa, que básicamente pone la fruta y la detecta. Es un caso de clasificación de manual. Hay diferentes clases, en este caso frutas, y el Visual Classifier elige. Además, no sé si visteis que enseña 3 por pantalla, eso es un parámetro configurable. Si quisiéramos que enseñe 5, pues enseñaría 5. Si quisiéramos que solo sea una, es una. Lo que pasa es que hemos puesto 3 porque es muchísimo más fácil acertar una fruta entre 3 que una entre una. Entonces así la tasa de acierto es muchísimo más alta y entran 3 frutas igualmente. Vale, ya he vuelto a poner mi cámara. Seguimos. Entonces, el funcionamiento de lo que acabáis de ver. Primero, pongo opcional, que sería lo del tema del preentrenamiento, ¿no? De cargar un fichero de conocimiento. Es lo que os acabo de decir de que cualquier red neuronal hay que entrenarla con fotos. Entonces, hay que preentrenar esta balanza pues, con un montón de fotos de frutas que tenemos, un dataset que se llama. Digo que es opcional porque realmente, como puede aprender en tiempo real, tú podrías no ponerle nada y que él vaya aprendiendo. Lo que pasa es que esto no tiene mucho sentido si puedes preentrenarlo un poco, porque al principio sería una escopeta de feria, pero no pasaría nada. Luego serían las predicciones, que es lo que acabo de hacer. Poner frutas, predice. Pongo una fruta, pongo un plátano, me dice que es un plátano. Pongo una naranja, me dice que es una naranja. Y por último, lo de aprender en tiempo real. Cuando yo pongo un plátano y clico en pantalla y le digo que es un plátano, él se lo va a aprender. Y esto lo que le ayuda es ir aprendiendo pues, nuevas frutas o nuevos estados. Si empiezan a venir frutas más verdes o más pochas, se las va a aprender porque las está viendo en tiempo real. Ya lo habéis pillado, ¿no? Entiendo que sí. Sí, sí. Vale, ¿cuál sería el proceso? Simplemente iniciamos nuestra aplicación, se llama VC. Tenemos un dataset de partida que no es más que una carpeta dividida en otras subcarpetas por etiquetas, en este caso frutas. Sería plátano, fotos de plátanos. Uva, fotos de uvas. Entonces, con este dataset de partida, con un comando de hace automático, lo mueve a una carpeta de aprendizaje. Todas esas fotos ya las va a aprender con este comando, que básicamente carga esas imágenes, le hace aumentaciones. Aumentaciones es que a partir de una imagen sacas muchas más. Eso es lo que le permite aprender en tan pocas fotos. Se aprende las imágenes por lotes, en vez de una en una, es un parámetro configurable, se aprende por el tamaño del lote, y esto es básicamente porque está demostrado que por lotes aprende mejor que individualmente. Y por último, después de cada lote, te va mostrando estadísticas de aprendizaje para que puedas ir viendo las tasas de éxito y sacarte, estas son las tasas de éxito que te van mostrando divididas por cada clase, y te va mostrando las curvas de aprendizaje, ¿no? Que es a medida que va avanzando el aprendizaje, cómo sube la tasa de éxito. En esta gráfica se puede ver, por ejemplo, que está en por 10 el eje, que a partir de las 130 fotos ya está en el 80%, que es lo que decía, como hay 13 clases, 13 frutas, significa que en más o menos 10 fotos por fruta ya está una tasa del éxito de 80%, que está muy bien, ya os lo digo. Entonces, esto que acabáis de ver, lo voy a enseñar rápidamente en nuestro servidor donde lo tenemos. Confírmame que estáis viendo ahora el servidor y no mi presentación. Sí. Ok. Entonces, básicamente esta es la carpeta, es en Linux, pero bueno, eh, es Ubuntu, es muy parecido a Windows, si no habéis tenido nunca Ubuntu. Y básicamente esta es la carpeta del proyecto, abres la terminal y lo inicias en modo test, que es lo que te hace todo el aprendizaje y estadísticas del tirón. Simplemente ponerle TE, que es el comando, y él ya arranca. Todo esto que veis es simple, espera que amplío, es simplemente él aprendiendo. Como él aprende por lotes de 40 porque le hemos puesto 40. Si fuese otra cantidad, pues sería otra cantidad. Entonces, aprende 40, se guarda las estadísticas, mueve la red, todo eso, y así todo el rato. Las estadísticas que va sacando luego se guardan en un fichero y es con el que sacamos la gráfica que os acabo de enseñar. ¿Por qué se hace esto? Porque tú puedes empezar un modelo a entrenarlo. Tú que tienes algo ya de experiencia con el tema de modelos, ves que es una mierda y lo descartas. Porque como esto lleva tiempo, no vas a estar 5 horas si a la media hora ya ves que es bastante malo. Entonces la idea es esa.
Entonces, vamos a cancelarlo porque no vamos a estar 5 horas entrenando. Entonces, vamos a poner esto en pantallita completa. El funcionamiento es eso. Yo pongo la fruta, sacamos una foto. Una vez tenemos la foto, hacemos una predicción y nos muestra las 3 en pantalla. Cuando seleccionamos una en pantalla es cuando la aprende, porque le pongo un plátano, le digo que es un plátano, se lo confirmo y a él ya aprende que es un plátano. Entonces, os voy a hacer también una predicción para que veáis cómo funciona, que es lo que hace la balanza por detrás, pero ya os digo que es una tontería. Entonces, lo que hacemos es, hay un fichero aquí que se llama NNNK, que es el de conocimiento de la red neuronal. Entonces, lo único que hacemos cuando ponemos una balanza nueva en un supermercado es pasarle este conocimiento. Así no tienen que estar haciendo las 5 horas de aprendizaje. Entonces, yo tengo aquí uno que lo llame webinar. Aquí está. Lo voy a volver a copiar y pegar. Y así ya tengo todo el aprendizaje. ¿No? Cualquier cosa me preguntan, ¿no? Porque esto a lo mejor es un poco confuso porque es en Linux o lo que sea. Por otro lado, también tenemos que copiar el fichero .ini, que es el fichero de configuración que os comentaba, que son, como veis, un archivo de texto con los 31 parámetros que os dije. Aquí tenéis el 40 de lo de que os dije que aprende por lotes, de 40 en 40, podría ser cualquier cosa. Y aquí tenéis las etiquetas, ¿no? Que es cada fruta. Pues mira, carambola, chirimoya, ciruelas, si fueran coches, serían coches. Ya lo pilla todo automáticamente. Entonces lo vamos a copiar también. Bueno, vale. Pues ahora simplemente para iniciar el programa normal, lo mismo. Ahora me de modo test, se inicia con este comando que se llama ADP, que es básicamente que se queda esperando comandos a través de una API. Una API es una forma de comunicarse entre programas. Y el parámetro 15.000 es el puerto básicamente de la red, ¿no? Entonces tú inicias el programa y esto lo que hace es quedarse a la espera de los comandos a través de la API. Son los comandos que os enseñé al principio de la presentación y os voy a hacer básicamente para que veáis un ejemplo de una predicción que hace, que es lo que hace la balanza. En este caso tengo aquí, mira, la imagen de un plátano, creo que es, a ver. Bueno, no se ve un caso. Ahí está en muy baja resolución, pero bueno, es un plátano. Y entonces hay una carpeta que es predict pending, que es esta de aquí, y yo meto aquí el plátano. Esto es lo que hace cuando yo pongo la banana en la balanza, se guarda la imagen en esta carpeta. Entonces yo vengo aquí a Postman, que es una herramienta para enviar peticiones HTML, y le mando un PI, que es un predict image, y si os fijáis, aquí hay un parámetro que es 3. Esto es lo que hace que la balanza te devuelva 3 frutas en vez de una o 5 las que quieras. Si pusieras 5, te devolvería 5. Entonces tú envías esta petición al web server y te devuelve la respuesta, que es un mensaje JSON. Un JSON es un formato. Y como podéis ver, pues está el plátano, devuelve también un mango y un kiwi. Entonces, en la pantalla del Visual Classifier, aquí aparecería un plátano, un mango y un kiwi. Entonces, ese es el funcionamiento. No sé si lo habéis pillado, pero parece un poco tal, pero es muy fácil. Vale, esto ya es la última diapositiva del tema del uso classifier para terminar, y es lo de que aprende en tiempo real, que es que después de poner las frutas y elegir, aprendemos en tiempo real. ¿Esto qué es lo que nos permite? Añadir nuevas etiquetas sin tener que entrenar todo el modelo de nuevo. En el caso de un supermercado, imagina que hay 30 frutas y de repente pues ya una fruta nueva de un país así un poco exótico, pues no hace falta que ellos nos traigan la balanza, que haya que entrenar todo de nuevo, porque las balanzas, al igual que muchas eh, ordenadores, por así llamarlo, no tienen acceso a Internet. Esto está en un supermercado y no tienen acceso a Internet. O sea que no podemos pasarle archivos ni nada por Internet. Entonces, habría que traérselas aquí y entrenarlas de nuevo. Pues no hace falta porque puede aprender ella por sí misma. Además, eh, conseguimos adaptarnos mejor a los cambios en las condiciones porque si estáis algo metidos en tema de visión, sobre todo tú, Víctor, sabes que la luz afecta muchísimo en función de si tengo un foco aquí o si hay reflejos, eso afecta una barbaridad. Entonces,
Si aprendes en tiempo real, te estás adaptando a las condiciones que haya en ese supermercado en concreto, no con el que te hayas entrenado. ¿Habéis entendido más o menos? Ya antes de unas conclusiones finales, y ya puedes hacer cualquier pregunta, cualquier cosa. Ok, pues para terminar, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos una herramienta de clasificación de imágenes, clasificación multinomial, que está basada en nuestro SDK en vez de en librerías de terceros. Y tenemos la capacidad, ¿no?, de hacer más soluciones de visión por computador, porque además estamos en ello. Y una de las que ya tenemos es el tema del OCR, ¿no?, lo de la detección de caracteres. También tenemos una herramienta para eso. Y lo que estamos buscando, ¿no?, pues es implantar el Visual Classifier y las otras herramientas, más proyectos, ¿no? Más allá del tema de las balanzas y otro que tenemos, pues queremos ampliar esto más, básicamente. Y el resumen, ¿no?, de si queréis una demostración o cualquier cosa, como habéis visto, cualquier inteligencia artificial depende de los datos. O sea que si queréis que os hagamos una demostración para cualquiera de las cosas a las que os dediquéis, pues nos podéis pasar un dataset de imágenes, de lo que sea, y lo probamos. Entonces, esto sería todo. Si tenéis cualquier pregunta, ahora es el momento. Y ese es mi correo para que me escribáis cualquier cosilla. Vale. Yo sé que tengo algunas Sí, preguntas. claro. Coméntame. Claro, es decir, en mi caso, yo estoy buscando cosas, digamos, enfocadas al tema de automatización industrial. Entonces, a la hora de integrar este tipo de sistemas, que bueno, entiendo que con un ordenador, por decir, con un PC industrial que tendría que correr Linux, ¿no? Y una cámara, una webcam, se Mira. podría hacer funcionar. Ujú. ¿Cómo le doy yo esta salida de datos a un PLC? Es decir, no sé si hay posibilidad de es decir, ¿cómo los interconecto entre sí? Porque Sí, a entiendo que ver, no hay entradas y salidas digitales ni nada por el estilo. sí, normalmente, además te lo digo por experiencia, ¿no?, en el tema de EDIC, ¿no?, que es un software de producción industrial, ¿no? Ujú. Normalmente todos los temas de los PLCs en una fábrica están montados en una red local, ¿no? Y hay un servidor central. Pues básicamente tú instalarías este programa en el servidor, ¿no?, en local, y la información se la pasa, ya te digo, a través de peticiones. En plan, tú cuando inicias este programa, a la vez inicia un web server, ¿no? Y entonces le envías peticiones HTML. Entonces, el, el Visual Classifier recibe tanto como envía mensajes en formato JSON. Entonces, el JSON es un formato muy estándar. Casi cualquier aplicación, incluida la que tengáis para el OPC que tengáis para los PLCs, va a entender este formato. Vale. O sea, tú puedes crear una pequeña tarea en Windows, si es en Windows, que pues cada vez que recibe una señal del PLC X, envío este comando Y, ¿sabes? Ujú. Que es básica, la balanza es lo que hace. Cuando tiene un trigger, que es cuando tú pones una fruta y el peso se estabiliza, eso provoca que saque la foto. En plan, porque tú normalmente, en tu casa igual, cuando te pesas, el peso se mueve un poquito, ¿no? Y luego se estabiliza. Pero cuando se estabiliza, eso es un trigger y activa este comando. Pues eso sería lo mismo. En una fábrica que pasa una pieza por un láser, pues eso puede ser un trigger perfectamente. Vale. Además de lo que es el reconocimiento de imágenes, también se puede hacer un reconocimiento espacial. Es decir, pues en el caso de estar muestreando un área grande, ¿no? Para que un robot o lo que sea vaya a coger determinada pieza, se podría también extraer las coordenadas de la pieza No, a o ver, del eso habría que elemento. combinarlo con otras cosas, en el sentido de que otra herramienta sería lo que haría el tema de orientarlo y el Ujú. Visual Classifier al final lo que hace es la clasificación. Es lo que te decía al principio de la presentación, de que en general las herramientas de visión por computador se combinan. Tú primero utilizas eso, una para segmentar, otra para clasificar, otra para verificar. Entonces, lo que dices tú del guiado de un robot y tal, a no ser que sea guiado también por visión, normalmente no tiene que ver con visión por computador. Normalmente eso pues son sigue líneas, van siguiendo un recorrido, cualquier cosa, ¿sabes? Claro, sí, yo es que los sistemas con los que he estado haciendo Ujú. prácticas sí que Sí. permiten, en base a la imagen que tomas, realizar una especie de procedimiento de calibración para de ahí directamente poder extraer
en este caso lo hace sobre todo por segmentación, ¿no? Pero Claro. poder extraer, pues eso, las coordenadas del área X que te interesa a ti y Ujú. con eso las puedes transmitir. Entonces, pues claro, a la hora de clasificar cosas distintas es muy interesante, me parece interesante esa aplicación. Claro, eso sería básicamente utilizar, supongo que utilizaréis OpenCV o una herramienta así, es No, eso en principio segmentación. iba con el software del propio fabricante de la cámara. Pues ya te digo que seguramente el fabricante por detrás utilice OpenCV, que es la Mm, librería estándar para segmentación, que es una librería de Intel, creo, o sea, la que más se utiliza. Entonces, es eso, tú primero harías la segmentación y luego con el área, ¿no? Las coordenadas de la foto segmentada, esas las clasificas. Exactamente. vale. Luego, a la hora de trabajar con esto, por lo que veo es todo línea de comandos. No sé si hay algún tipo de interfaz de usuario para que Eh, es decir, alguien sin mucha formación, ¿no? Pueda trabajar con esto. Sí, eso es precisamente algo en lo que estamos trabajando, en plan, en hacer un GUI web, porque sí que es verdad que para los clientes que hemos tenido ahora no tienen problema en utilizar Linux, pero entendemos que pues alguien tiene a lo mejor alguna reticencia o no lo tienen instalado, es más complicado. Pero ya te digo, en primer lugar, en la línea de comandos per se, solo tienes que iniciarlo. Luego le envías peticiones HTML, yo utilizo Postman, pero lo podrías hacer desde el navegador. O sea, yo ahora que el navegador y donde buscas le envío una petición y también funciona. O sea, mira, esto es una petición como si fueras a poner Ujú. Sí, sí, www.google.com. sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos pensado para facilitar aún más? Pues hacer una mini GUI web que sea que el botón, cuando lo clicas, te hace esta petición. Pero va a ser lo mismo. En vez de poner esto, que hará un botón. Pero va a ser muy parecido. Pero sí, es algo que tenemos pensado porque hay gente que le cuesta el tema del Linux. Claro. No, a ver, yo lo digo de cara, pues, por ejemplo, al caso que comentabas de las balanzas de supermercados. Al final es un entorno que, pues, cambia mucho. Hoy tiene una promoción, ponen un expositor, te cambia la luz, lo que ya has comentado, ¿no? Entonces, claro, al final que un especialista tenga que ir continuamente, aunque sea simplemente diciéndole: "Vale, reconfigura", ¿sabes? O vuelve a aprender. Sí, Eso, por línea de comandos, pues claro, no lo puede hacer cualquiera, ¿sabes? En el caso de un supermercado no puede hacerlo un jefe de tienda. En que tiene que ir al informático o lo que sea, y es una historia. Entonces, con una interfaz, pues, al final le dices: "Mira, reconfigurar", ¿sabes? Pongo en modo aprendizaje y cuando sea lo quito. Entonces, era un poco por eso la consulta. sí, además, aquí a lo mejor no me expliqué del todo bien, pero la balanza en este caso tiene un software, el fabricante ya tiene un software, todo eso que ves de las frutas es de ellos. Nosotros hemos integrado el Visual Classifier que hace que las predicciones te aparezcan, pero realmente como ya hay un GUI, ya hay un software del fabricante, tú puedes configurarlo a través de ese software. O sea, ya hay una interfaz. O sea, no tiene que un tío abrir la CMD, ¿no? La consola en la balanza. Se puede hacer con botón. O sea, tú si quieres añadir una fruta, no tienes que venir aquí y poner un comando. Hay un botón que es literalmente pues, un más y añades una Vale, nueva fruta. vale, vale. Porque se ha hecho la integración del Visual Classifier con ese programa. Entonces, como hasta ahora ha sido integración, nadie lo usa directamente, pues no ha habido la necesidad, pero seguramente hay gente que lo vaya a usar directamente. O sea que es una buena pregunta porque acabaremos haciendo un GUI, básicamente.